17 al 23 de agosto. Elamán, capítulos del 1 al 6. La roca de nuestro Redentor. Los principios que aparecen en esta reseña le ayudarán a guiar su estudio de Elamán 1 al 6, pero no se deje limitar por ello. El Espíritu Santo le guiará a las verdades que debe aprender. El libro de Elamán registra tanto los triunfos como las tragedias que hubo entre los nefitas y los lamanitas. Comienza con una grave dificultad entre el pueblo nefita en Elamán 1:1, y las dificultades continúan surgiendo a lo largo del registro. En él se lee acerca de intrigas políticas, bandas de ladrones, rechazo de los profetas y orgullo e incredulidad en toda la tierra. Asimismo, hallamos ejemplos como los de Nefi y Leí y la parte más humilde del pueblo, quienes no solo logran sobrevivir, sino que prosperan espiritualmente. Y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasaran muchas aflicciones. Elamán 3:34. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo permanecieron firmes cuando su civilización comenzaba a decaer y desintegrarse? De la misma manera que cualquiera de nosotros permanece firme en la furiosa tormenta que el diablo lanza para que nos azoten, al edificar nuestras vidas sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. De acuerdo con Elamán 5:12. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Elamán, capítulos del 1 al 6. El orgullo me separa del espíritu y de la fortaleza del Señor. En su lectura de Elamán del 1 al 6 y a lo largo de todo el libro de Mormón, puede que note un patrón o ciclo en la conducta de los nefitas. Cuando los nefitas andan en rectitud, Dios los bendice y ellos prosperan. Después de un tiempo, ellos se vuelven orgullosos e inicuos y toman decisiones que los conducen a la destrucción y el sufrimiento. Entonces son humillados e inspirados a arrepentirse, y Dios los bendice nuevamente. Este patrón se repite con tanta frecuencia que algunas personas lo llaman el ciclo del orgullo. Durante su lectura busque ejemplos de este ciclo. Quizás quiera marcar esos ejemplos cuando los encuentre. A continuación hallará algunas preguntas que le ayudarán a entender este patrón y ver cómo se puede relacionar con su vida. ¿Qué evidencias de orgullo percibe usted entre los nefitas? Vamos a leer Elamán 3, 33 y 34. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia. No dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella, y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Y en Elamán 4, 11 al 13 dice: Ahora bien, estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos habían acontecido de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue la causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertándose y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. ¿Ve algunos ejemplos similares de orgullo en usted mismo? ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo y la iniquidad? Leeremos Alma 4 del versículo 23 al 26.
Y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Y vinieron y vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos porque el espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad, y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se allegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues he aquí vieron que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre, y de este modo habían caído en esta gran transgresión. Sí, de esta manera se habían vuelto débiles a causa de su transgresión en el término de no muchos años. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la humildad y el arrepentimiento? Veremos el Amán 3, 27 al 30. Y así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con sinceridad de corazón quieran invocar su santo nombre. Y así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos, sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sí, vemos que todo el que quiera asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositar su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob y con todos nuestros santos padres para no salir más. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y en Alma 4, 14 al 16 encontramos. Pero he aquí, Moronía predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad, y también Nefi y Leí, que eran los hijos de Lamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo. Sí, y les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades, y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían comenzaban a prosperar, porque cuando vio Moronía que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro y de ciudad en ciudad, hasta que lograron recuperar la mitad de todas las propiedades y la mitad de todas las tierras. ¿Qué deseaba Elamán que sus hijos recordaran? En Elamán 5:12 dice: Y ahora bien, recordad, hijos míos, que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, y cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, el cual es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. ¿De qué forma el recordar estas verdades le ayudará a evitar volverse orgulloso? Puede también escuchar el discurso del elder Dieter Uchtdorf, El orgullo y el sacerdocio, que se dio en la conferencia de octubre del 2010. Elamán 3 del 24 al 35. Al entregar mi corazón a Dios, puedo santificarme. En Elamán 3, Mormón describió un tiempo en el que la iglesia fue tan bendecida y próspera que aún los líderes estaban sorprendidos. Finalmente algunas personas se volvieron orgullosas
mientras que otras se volvieron más y más fuertes en su humildad hasta la purificación y santificación de sus corazones. Note que en los versículos 34 y 35 lo que hicieron las personas más humildes para santificarse. Volvemos a leer el 34 y el 35, dice. Y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. ¿De qué modo le ayudan estas cosas para llegar a ser más santificado? Le resultará útil saber que la guía de estudio de las Escrituras define santificación como el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. ¿Qué se siente inspirado a hacer para seguir el ejemplo de estos discípulos? ¿Qué hará para entregar el corazón a Dios? Elamán 5:14 al 52. Mi fe se fortalece a causa de la grandeza de las evidencias que he recibido. El elder Jeffrey R. Holland dijo en una ocasión a las personas que se debaten con su fe: ustedes tienen más fe de la que se imaginan debido a lo que el libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Esto lo encontramos en Elamán 5:50. Y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. El fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Esto lo pueden encontrar en el discurso, creo, que se encuentra en La Leona de mayo del 2013. A medida que vea estos versículos, piense en las evidencias que el Señor le ha dado. Por ejemplo, puede que usted no haya escuchado literalmente la voz del Señor, pero ha sentido un susurro del Espíritu Santo que penetraba hasta el alma misma. Puede que usted haya estado en obscuridad y haya clamado a Dios pidiendo mayor fe y haya sido lleno de ese gozo que es inefable. ¿Qué otras experiencias han fortalecido su fe en Cristo y en su Evangelio? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Elamán 3, 27 al 30. Cuando el profeta mormón compiló los registros sagrados, ocasionalmente utilizó la frase "así vemos" para resaltar verdades importantes. ¿Qué quería él que viéramos en Elamán 3 del 27 al 30? Y así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con sinceridad de corazón quieran invocar su santo nombre. Y así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos aquellos que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos. Y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios, en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Durante su estudio de esta semana, usted podría hacer una pausa en algunas ocasiones para preguntar a los miembros de la familia cómo completarían la frase "así vemos" en relación a lo que están leyendo. ¿Qué verdades desean resaltar ellos?
Elamán 5, 6 y 7. Dice: He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios, y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, os recordéis a ellos, y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice, y también se escribe, que eran buenos. Por tanto, hijos míos, quisiera que hicieses lo que es bueno, a fin de que se diga, y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. El abuelo del presidente George Albert Smith, que se llamaba George A. Smith y que había fallecido, se le apareció en un sueño una vez y le preguntó: «Me gustaría saber qué has hecho con mi nombre». El presidente Smith respondió: «Nunca he hecho nada con tu nombre de lo que tengas que avergonzarte». Después de leer Elamán 5, 6 al 7, usted podría hablar con los miembros de su familia sobre el recordar y honrar los nombres que portamos, incluyendo al nombre del Salvador. Elamán 5:12. Para ayudar a su familia a visualizar lo que significa tener un fundamento seguro, podrían construir una pequeña estructura juntos y colocarla sobre diferentes clases de fundamento. Pueden crear una furiosa tormenta rociando agua con un pulverizador y soplando viento con un ventilador o un secador de pelo. ¿Qué le ocurrió a la estructura sobre los diversos tipos de fundamento? ¿En qué sentido Jesucristo es un fundamento seguro en nuestra vida? Elamán 5, 29 al 33. ¿Qué experiencias hemos tenido en las que hemos reconocido la voz de Dios en nuestra vida? Y aconteció que llegó una voz como si hubiera provenido de encima de la nube de obscuridad, diciendo: Arrepentíos, arrepentíos, y no intentéis más destruir a mis siervos, a quienes os he enviado para declarar buenas nuevas. Y ocurrió que cuando oyeron esta voz y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de gran ruido tumultuoso, mas he aquí era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Y a pesar de la suavidad de la voz, he aquí la tierra tembló fuertemente, y otra vez se sacudieron los muros de la prisión como si fueran a derribarse, y aquí no se disipó la nube de tinieblas que los había envuelto. Y aquí nuevamente vino la voz diciendo: Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y no procuréis más destruir a mis siervos. Y sucedió que la tierra tembló de nuevo, y los muros se sacudieron. Y también por tercera vez vino la voz y les habló palabras maravillosas que el hombre no puede expresar, y temblaron otra vez los muros y se estremeció la tierra como si fuera a partirse. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Sean pacientes con ustedes mismos. Un fundamento de fe construye pieza por pieza. Si nota que algunas doctrinas le son difíciles de entender, ahora sea paciente. Confíe en que recibirá más entendimiento a medida que edifique sobre el fundamento de Jesucristo al ejercer la fe y estudiar diligentemente. Con esto concluimos las ideas para el estudio personal de las Escrituras.